Oh cielos, es el Israel. Bueno, vamos a iniciar en lo que se conecta Nora a Israel. Entonces lo que vamos a hacer es, al parecer, para respetar el tiempo, generalmente primero inicia Israel. Bienvenidos a este espacio. Entonces yo voy a empezar a presentar, porque ahora parece ser que tenemos problemas técnicos. Yo generalmente presento al final para dar acceso a a todos los que van ingresando. Bueno, Israel, ¿ya te pudiste conectar? Israel, bueno. Entonces, yo voy a empezar hablando sobre la crisis, sobre la parte que me toca en lo que se vuelven a conectar Nora e Israel. Me permito presentar. Bien. Entonces, yo lo que quisiera compartir con ustedes, es lo siguiente. En cuanto se conecte, Israel, ya estás conectado. Si quieres, tú empieza porque yo necesito dar acceso a toda la gente, si no, no me voy a dar abasto a hacer las dos cosas. ¿Te parece que empieces a presentar? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, no, yo no traigo ningún tipo de presentación. Yo lo que quería era compartirnos lo que... Sí, en realidad, bueno, no es tan complicado. Nada más la intención de la sesión de hoy es un poco hablar de los tipos distintos de crisis, por qué algunas son distintas o por qué en su naturaleza no todas son iguales, ¿no? Y el comentario va más bien en ese sentido. Muchas veces lo que hacemos es comparar las experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, en México, entre ustedes hay gente muy joven y su última crisis que tendrán en memoria es la del 2009, pero habremos quienes nos habrá tocado vivir la crisis, por ejemplo, la del 95 en México, una crisis muy fuerte, o incluso haber leído o tenido referencias de crisis más atrás, ¿no? Por ejemplo, la del 87, la del 85, la del 82, ¿no? Y es que tenemos en general dos tipos de crisis, ¿no? En términos muy generales. Una se llama crisis de demanda y otras son crisis de oferta. En ambas la economía se cae, ¿no? En ambas vemos que el PIB se cae, el desempleo aumenta, las empresas cierran y hay una contracción económica, ¿no? En ambas, por eso se les llama, pues, crisis, ¿no? Porque, pues, tenemos una destrucción de la actividad económica. Pero la diferencia en que si tenemos una crisis, ya sea de demanda o de oferta, está en el origen que provoca la contracción. Por ejemplo, si el ejemplo clásico, vamos a ponerlo, la crisis del 95, que quizá algunos de ustedes hayan escuchado, mucha gente la recuerda muy severa, incluso más severa que la del 2009, por un fenómeno, porque el PIB se estaba cayendo y al mismo tiempo teníamos inflación. Los precios en México pasaron más o menos de un 8-9% en el 94 al 55-56%, ¿no? O sea, entonces tenemos dos cosas negativas. La gente estaba siendo estrangulada por dos vías, por la caída en la actividad económica, por el PIB, y al mismo tiempo por la subida en los precios. Eso sería, digamos, característico de una crisis de oferta. Una crisis de demanda, tenemos la misma caída del PIB. El ejemplo clásico es la crisis del 2009, una caída del PIB muy fuerte, desempleo, cierre de empresas, etcétera. Pero la característica es que no hay inflación. Es decir, si ustedes revisan los datos del 2009, la economía mexicana tuvo una inflación baja. Decía el presidente Calderón, es que es mi gestión la que está ayudando. En realidad no. En realidad lo que pasa es que el origen de la crisis es por el lado de la demanda. Si la demanda se cae, es muy difícil que los precios suban.
producto de que pues no hay demanda. Caso contrario, si la oferta es la que se está cayendo, como en el 95, no solamente vas a tener caída del PIB, sino también vas a tener inflación. Y esa es, digamos, un poco la característica. Si ustedes quieren identificar qué tipo de crisis estamos viviendo, una clave sería, en todo caso, pues, hacer referencia a qué le está pasando a la inflación, ¿no? Sería una forma fácil, ¿no? Y en el caso de la crisis actual, digamos que es algo raro porque se están confabulando elementos de oferta y de demanda, pero al día de hoy podríamos asegurar que la fuerza que está ganando es la fuerza de demanda, o sea, la contracción, ¿no? Naturalmente, cada tipo de crisis tiene su... Y naturalmente una receta para una crisis de demanda no puede ser igual. Lo que yo quería compartir antes como introducción, ¿no? No sé si quieres hacer tu presentación, Carlos, Me parece que ya llegó Nora, o muchas vamos con gracias. Nora. Muchas gracias, Israel. Me parece que ya llegó Nora. Más bien ya se pudo conectar adecuadamente porque se actualizó su máquina. O Sí, no sé si pues Nora pudo pasamos resolver. con Nora. Muchas gracias, Israel. Gracias, una disculpa, a la computadora se le ocurrió actualizarse, ya ves que no pide permiso. Entonces vamos a pasar rápidamente, voy a compartir la pantalla. Y bueno, el presidente ha dicho que no va a rescatar a los empresarios porque no quiere privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. La verdad es que son cosas totalmente distintas. Él tiene en su memoria dos crisis, la crisis bancaria de 1994-95, la peor crisis hasta entonces después de la Gran Depresión, y en aquella época fue la liberación financiera, la privatización bancaria y el boom crediticio que hizo que el crédito bancario aumentara una tasa del 10% anual, muy por encima de la tasa del crecimiento del Producto Interno Bruto. Las empresas se sobreendeudaron, las familias se sobreendeudaron, las instituciones financieras se sobreendeudaron, y los nuevos banqueros a los que se les vendió la banca que había sido estatizada por el gobierno de José López Portillo querían recuperar rápidamente su inversión. Eso generó una terrible crisis bancaria. La segunda que tiene en su mente es la crisis subprime, donde hay una rápida innovación financiera, también hay un boom crediticio, también hay un proceso de sobreendeudamiento y se aplica un enorme paquete de rescate bancario. En estas dos crisis, el gobierno salió a rescatar a los banqueros y a eso se le llamó privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Sin embargo, las dos crisis se caracterizan por errores de política económica, por errores de supervisión bancaria y por falta de transparencia y normas claras de intervención, mientras que la crisis actual es algo totalmente distinto. Se conjuga una crisis de salud, una crisis económica, una crisis social, una crisis política, una crisis de seguridad y una crisis de confianza. No puedo profundizar en ello, pero México en este momento, como explicaba Israel, hay tres tipos de shocks que están actuando simultáneamente sobre la economía mexicana,
que es un choque de oferta por la interrupción de las cadenas globales de valor, la suspensión de las actividades productivas por el distanciamiento social, el quiebre de empresas por falta de flujo de efectivo, problemas de liquidez y reducción de producción. Hay un choque de demanda porque hay menor demanda externa por la disminución de la actividad económica internacional, y a nivel interno, las familias por el distanciamiento social están gastando menos, el desempleo se está disparando, están cayendo los ingresos y las empresas gastan e invierten menos. Y además hay un choque financiero por una excesiva volatilidad en los mercados financieros, una salida impresionante de capitales de la economía mexicana. No voy a poner más cifras porque no tenemos tiempo. Cae el precio internacional del petróleo, reducen la calificación de deuda al gobierno y a las empresas del Estado, se deprecia el peso, hay una restricción crediticia por parte de la banca nacional e internacional, y las tasas de interés de los créditos están subiendo. Entonces, esta crisis es totalmente distinta, nada tiene que ver con las crisis anteriores. La caída promedio de la crisis del 94 fue de 6.25, que es el promedio de la suma de estas caídas por trimestre. La caída promedio de la crisis del 2009 fue de menos 4.04, y la caída promedio esperada para la economía mexicana por los principales analistas es de un 8%, nada que ver. De hecho, el segundo trimestre de este año se espera una caída de 2 dígitos de aproximadamente del 14%. Entonces, aunque el presidente diga que no se trata de privatizar ganancias y socializar pérdidas, la verdad es que si no se aplica urgentemente una política contracíclica, va a socializar pérdidas, pero socializar pérdidas tremendamente, porque la pobreza se estima que en pobreza extrema aumente de 6.1 a 10.7 millones más de pobres, y las personas en condición de pobreza pasarán de 8.9 a 9.8 más millones, ¿no? Si vemos esta gráfica, el gobierno casi no aplica medidas contracíclicas comparadas con otros países, y eso es que sin privatizar ganancias, de todas maneras ya está socializando pérdidas. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Nora. Yo voy a proceder a compartir pantalla y voy a complementar algo de lo que, sin repetir, de lo que comentas. Si me confirma, Nora, si se ve ya la pantalla, por favor. Sí, muy yo bien. Sí la veo. Yo voy a tratar de una manera, pues, lo más simple posible, qué sucedió en la crisis del 2000, en la crisis del 2008. Al principio los bancos, o sea, los ahorradores, en el paso número 1, le prestan a los bancos le prestan a las personas, esa es la labor de intermediación. Ellos compraban, por ejemplo, casas, y con su trabajo regresaban el dinero al banco, y el banco le regresaba el dinero a los ahorradores, y ellos pues iban al cajero así simplemente, de una manera muy simple, a retirar el dinero. ¿Qué sucede? Se sofistica, se hace más sofisticado esto en el 2008, porque los bancos necesitan seguir otorgando crédito, pero no les ajusta todo el dinero que les dan los ahorradores. Entonces, este proceso lo sacan de su balance, lo envían hacia unos instrumentos que se llaman Special Purpose Vehicle, y entonces el riesgo lo trasladan a los inversionistas, se dispersa el riesgo. Y entonces los bancos siguen prestando y siguen enviando al mercado ese riesgo a través de papelitos respaldados por bienes y por hipotecas. ¿Qué sucede? Cuando estos monitos que están en circulito, que son los que están realmente sosteniendo esos ahorros, tanto de los que le prestan al banco como a los que les trasladaron la deuda, cuando ellos dejan de tener ingresos, pues
Lo que sucede es que está en riesgo los ahorros de la población, y entonces, y ya cuando el riesgo más grande era un riesgo de liquidez desde el punto de vista financiero. Por eso el gobierno tiene que rescatar a los bancos que se aborazaron, por decirlo de alguna manera, y también y con esa inyección de liquidez, pues se absorbió y se socializaron esas pérdidas de los bancos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Ahora, si volvemos también a ver la economía como un flujo, vemos que donde se crea la riqueza es en las empresas, en el trabajo, en la especialización, que esa es la oferta. Entonces, las empresas, crean trabajo, pagan impuestos, y con eso, las personas que trabajan en ella, con ese flujo, la demanda, pueden hacer intercambio de bienes, y una parte de ese excedente se reinvierte en la empresa. Así simplemente es una manera de ver el flujo. ¿Qué sucede con el COVID? Llega el bicho y afecta este ciclo. El flujo de la economía se ve afectado, de tal manera que las empresas tienen dificultades para sostenerse. De ahí un dato interesante, que la necesidad de crédito en las empresas ha crecido de febrero a marzo de 2020, según el informe de Banxico. Los créditos a las empresas aumentan 11.25 de parte de los bancos, pero los créditos al consumo están disminuyendo, de tal manera que aunque le afecta esta crisis tanto a la oferta como a la demanda, el impacto se ve más fuerte en la demanda, y esto permea a este flujo. Algunas características: la crisis ninja, que es no income, no job, no assets, no ingresos, no hay trabajo, y los activos en los que se invirtieron esos préstamos, pues se derrumbaron. Era una crisis de liquidez, se ocasionó por una pasión de acumular y tener. Hubo una burbuja de precios de la vivienda, y se dispersó el riesgo a la hora de trasladar el riesgo de los bancos al público. Entonces hubo una necesidad de rescatar el dinero de los ahorradores. En cuanto a la crisis del COVID, ¿qué es? Es una crisis de salud. Y se creía que el desarrollo era interminable e infinito, es decir, siempre vamos a poder seguir trabajando y haciendo nuestra vida productiva normal, y esto iba a ser infinito. ¿Qué pasa cuando se detiene este ciclo? Pues hay un problema. Entonces, una de las cuestiones que empiezo con las reflexiones es que somos interdependientes en un ecosistema que existe naturalmente. Y aquí una cuestión muy importante que se está discutiendo, esto simplemente es especulativo, que la salud no es un bien privado ni un bien público, es algo común que hay que cuidar como el planeta, de tal manera que no se puede utilizar cuando se saque la vacuna como si fuera una manera de lucrar, ya sea para el poder político o para el poder económico. Algo anda mal, y aquí nada más voy a mencionar estos puntos que están aquí. No se puede sostener, creo, el desarrollo y la producción como infinitos. No son infinitos, me parece. El individualismo y la maximización de utilidades como la finalidad de la empresa. Es necesario tener utilidades, pero no es la finalidad. La concentración creciente de riqueza está afectando gravemente la justicia social. ¿Y esto qué significa? Que los ganadores en las crisis son los más grandes. Por eso la importancia que hemos mencionado de la solidaridad en los cafés anteriores. Existe un problema generalizado, y esto me parece de lo más grave, de la prudencia de los dirigentes. Se toma una riqueza como sinónimo de éxito y poder como dominio sobre los demás, no como servicio. Me parece que esta es una de las raíces más importantes, y la salud es un bien global. Por eso, entre otras cosas, la educación debe lograr integrar la vida de la gente que asiste a ella, por encima de la hiperespecialización y la producción infinita. Si no, habrá una desintegración del hombre y de la sociedad que tendrán una falta de sentido. Pues por mi parte es todo. Dejo abierto para preguntas, que me parece que ya tenemos algunas preguntas. Nora, ¿gustas agregar algo? No, Carlos, no, gracias. Entonces Israel ya expuso. Sí, expuso al inicio. Ok, muy bien. Había una pregunta, porque yo no sé si Israel se pudo conectar porque estaba teniendo fallas con su internet.
Dice, voy a dejar de presentar. La pregunta que está en el chat dice lo siguiente. Aunque esta crisis es de demanda, pero el presidente con sus acciones está destruyendo aún más la oferta. ¿Esperamos inflación o podríamos ver deflación? Lo más probable es la deflación, porque la brecha del producto, que es la diferencia entre el PIB real y el PIB potencial, es muy amplia. Entonces, no estamos esperando un problema inflacionario, sino todo lo contrario, una caída en los precios. De hecho, la inflación actual es la más baja de la historia, 2.08. Muchas gracias, Nora. Hay otra pregunta, me parece que estaba dirigida a mí, este aumento de pobreza, pero si gustas decir algo más, Nora o Israel, que no sé si todavía esté. Este aumento de pobreza se tiene una estimación de cómo va a provocar un aumento de la inseguridad. Primero, el aumento de la pobreza está siendo generalizado, más bien, hay que hacer una pequeña distinción. Al final de cuentas, me parece que es importante. Me parece que los índices de pobreza relativa han disminuido. El problema que ha sucedido es que los niveles de desigualdad han crecido. Entonces, si bien países han salido de la pobreza, lo cierto es que la concentración de la pobreza es una de las más grandes que se han visto. Ahora hay datos, al parecer, hay un informe en Oxfam en el que dice, en el 2018, me parece que dijeron que había 8 personas que concentraban la riqueza del aproximadamente 60% de la población. Entonces, este aumento de desigualdad es relativo, pero está creando, que precisamente decía un académico reconocido llamado Stefano Samani, que esta distribución de la riqueza puede crear un problema que puede poner en riesgo la paz social mundial. Por mi parte sería lo que quisiera contestar. Una última pregunta para Nora. Con la baja esperada de la tasa de 50 puntos base del Banco de México de hoy, ¿realmente ven como una medida positiva? En una crisis como la actual, la política más eficiente y de corto plazo es la fiscal. Si nos dan una tregua fiscal a las empresas, por ejemplo, tienen liquidez inmediata. En el caso de bajar la tasa de interés, el Banco Central es condición necesaria, pero no suficiente para que la banca comercial la baje, porque la banca comercial fija su tasa de interés en función de su percepción de riesgo de impago por parte de quien solicita el crédito. Entonces, bajar la tasa de interés por parte del Banco Central es condición necesaria, pero no suficiente, y es más efectivo una política fiscal que canalice recursos a proteger el empleo. Muchas gracias, Nora. Tenemos varios medios de comunicación aquí el día de hoy. La semana pasada hubo más microempresarios. Y otra pregunta, ¿cuáles serán los principales efectos económicos negativos para México? ¿México tomó las medidas necesarias para enfrentar una crisis como la que se avecina? El efecto es que va a aumentar, como ya dijimos, la pobreza. Va a haber varias empresas pequeñas y micro que van a quebrar y no se van a recuperar. Y el gobierno no está tomando todas las medidas que se requieren para hacer que el efecto social, el impacto social de la crisis sea menor. Muy bien, Nora. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias a todos los que asistieron. Dice, y con esto damos por terminado. Voy a dejar de grabar porque me parece que por el tiempo que tenemos todos. Les agradecemos mucho y que tengan un bonito día. Hasta la próxima.